Buen día, mi nombre es Óscar Forero, estudiante de la especialización a distancia en alta gerencia en la Universidad Militar Nueva Granada. Vamos a hacer un análisis exhaustivo o específico sobre un estudio de caso. Este estudio de caso está enfocado en un proyecto minero industrial que hace parte de la empresa Ashmont Resource Corporation Colombia SAS. Básicamente, este estudio de caso está enfocado en el impacto del error en la correcta modelación para el desarrollo de las galerías de explotación de mineral en un proyecto de Minas de Santa Cruz. Minas de Santa Cruz está ubicado en el departamento de Bolívar, en Colombia, geográficamente hablando solo del departamento, como en la parte central. Para hablar de este estudio de caso es importante establecer que hay un objetivo general que básicamente es comprender cuál fue la afectación que sufrió este proyecto minero debido a la falta de planeamiento o al error en la modelación y diseño de las galerías de explotación. Es decir, que al final vamos a tener un panorama mucho más claro del impacto que tuvo este error. Para ello, establecimos unos objetivos específicos que básicamente se resumen en lograr identificar cuáles fueron los factores determinantes para no acceder a la información necesaria que evitara ese error. Luego vamos a tener también otro enfoque, que es lograr determinar cuáles fueron los errores a nivel operacional por los cuales no se logró detectar el error ya en la marcha. Primero estamos hablando de la parte de planeamiento, en el segundo vamos a hablar ya de por qué no se detectó en la marcha. Y en el tercero, eh, establecer cuáles fueron las consecuencias de este error de planeamiento. Entonces, eh, siguiendo con el análisis de nuestro caso, hay que decir, es importante, que esto es un caso básicamente desde analizado desde una experiencia personal, porque hago parte de la institución o de la organización, más que una institución, es una investigación de tipo empírico. ¿Por qué empírico? Porque básicamente no se hace ningún tipo de encuesta ni se hace ningún tipo de levantamiento de datos, sino que es una investigación realizada por medio de un método inductivo y no deductivo. Inductivo porque se toma una información que está allí, que es concreta, que es precisa, que es real, de la cual hace parte el investigador y además se hace por medio de un instrumento de investigación que es como tal la comunicación personal directa con los implicados de todo el caso. Entonces, más o menos conociendo ya cuál fue nuestro entorno de investigación, vamos a entrar en detalle. Y lo primero que hay que decir es que este proyecto es el proyecto más grande en el departamento de Bolívar. Inició en el 2019, cuando inició eh, el plan de desarrollo, era básicamente crear una planta o levantar una planta de procesamiento de 240 toneladas día y desarrollar una mina tecnificada e industrializada con dimensiones de 4x4 con todas las características necesarias para poder operar con maquinaria subterránea. Era o es un proyecto vanguardista, ambicioso. Se trabajó desde el 2019 y básicamente el proyecto logró llegar a feliz término para finales de el 2020, principios del 2021. En ese momento la planta estaba terminada y la rampa estaba en desarrollo. Es decir, que teníamos un 100% del objetivo de la planta y un 50% del objetivo del desarrollo de la mina. ¿Qué sucedió? Cuando la rampa llega al primer nivel de explotación, y aquí es importante entender cuáles son los niveles de explotación. Esto por ser una mina industrializada, entonces tiene un desarrollo diferente al desarrollo que hacen los mineros artesanales en las estructuras o en las vetas. Entonces, cuando hablamos del desarrollo industrializado,
el que se escogió para este proyecto fue una rampa de extracción en espiral que va vertical buscando fondo, pero va paralelo a las estructuras. Las estructuras o las vetas que están tipificadas e identificadas en el área no son tocadas por esta rampa. Esta rampa baja hasta una profundidad de 60 metros, paralelo a las estructuras, y cuando está a 60 metros se extiende un túnel al cual le llaman crucero, que lo que hace es cortar de manera perpendicular tres estructuras mineralizadas en la zona. Una vez corta estas tres estructuras, tenemos la posibilidad de desarrollar dos frentes de trabajo por cada estructura. Si me hago entender, podríamos desarrollar un frente de explotación ya sobre la estructura mineralizada, es decir, ya podemos empezar a extraer material con alta carga de oro al frente y atrás. Esos túneles de explotación son los que llamamos galerías. Y allí fue donde encontramos el error o la problemática la cual estamos analizando. Al llegar a esos 60 metros, hacer el crucero y empezar a desarrollar las galerías, una vez llegamos a las galerías, la inestabilidad de las galerías no permitía el avance. La perforación de los martillos era compleja, todo se desquebrajaba. Hacer la estructura de sostenimiento era una labor muy peligrosa para los mineros, debido a que todo el tiempo había caída de roca. Entonces, tuvimos que parar en ese momento la explotación de las galerías para lograr analizar qué era lo que estaba pasando, por qué no podíamos extraer ese material. Entonces ahí viene todo el análisis de la problemática. Básicamente, logramos identificar, en primer lugar, los factores a nivel geológico. El Frente de Trabajo de la Geología lo que hizo fue hacer un censo de los trabajos artesanales del sector en donde nosotros íbamos a hacer nuestro desarrollo. Pero ¿qué pasa? Por temas culturales y por seguridad, los mineros no son muy afines a que empresas extranjeras, nacionales, industriales, lleguen a ser parte de sus territorios. Entonces no nos permitían entrar a hacer ese levantamiento interno por esa parte. Y por el otro lado, era también muy complicado porque los que sí permitían entrar tenían condiciones de demasiada inseguridad para nuestros profesionales. Se hizo lo que se pudo, se hizo un levantamiento hasta donde se logró entrar y el resto, digamos, de información se tomó de lo que decían los mineros, de la información ancestral y tradicional de lo que fueron dejando los que fueron muriendo, a sus familiares, en fin. Entonces, básicamente se logró estipular, según los mineros, que el túnel más profundo de la zona llegaba a 50 metros. Por eso, la decisión del equipo de trabajo fue el primer nivel a 60 metros, es decir, 10 metros abajo de ese margen de seguridad. Entonces, es allí donde ya estamos hablando como tal de la modelación y el diseño. La modelación y el diseño de las galerías en el software, en el planeamiento del proyecto, se hicieron con la información levantada del trabajo de campo de geología. Como la información del trabajo de campo de la geología no fue certera y eficiente, llevó a que hubiese una incorrecta modelación o diseño en el software y esto llevó a que las galerías no tuvieran la estabilidad necesaria para hacer la explotación. Pero más allá de eso, necesitamos conocer cuál fue el impacto de ese error. Y el impacto de ese error se resume sencillamente en que el proyecto tenía un cronograma de costos para llegar hasta ese punto. Cada metro de avance subterráneo son $7.000 y todo estaba establecido, fondos garantizados para llegar a ese punto. De ese punto en adelante, básicamente el proyecto tendría que ser autosostenible. Pero como en ese punto el proyecto no podía sacar el mineral y el mineral no podía ser llevado a la planta para procesarlo y que al final se diera el producto que se busca, que es el oro,
Entonces, no teníamos nunca un retorno de inversión, utilidad, una reinversión de capital. Es decir, que ese error en la modelación ocasionó que la mina no pudiera entregarle la materia prima a la planta y por ende el proyecto no pudiera ser autosostenible. Ese digamos que es el impacto general del proyecto. Ahora, si vamos a hablar de cuáles son las soluciones planteadas ante esta problemática, pues básicamente vamos a encontrar que la primera solución es necesitamos bajar más. Hay que bajar a 100 metros de profundidad. 100 metros de profundidad en espiral son 400 metros de desarrollo por $7.000. Es más o menos el costo que tendría la empresa para lograr llegar al otro nivel de explotación. Adicional, en ese desarrollo hay que implementar sistemas de monitoreo y control subterráneos para garantizar que aunque vamos más profundo, vayamos a la fija. Otra solución planteada es la implementación de un cronograma de mesas de trabajo en donde los 23 frentes de trabajo puedan socializar y comunicarse de mejor forma para entregar una mejor información y que de esta manera la fase de planeamiento pueda realizar sus proyecciones, modelaciones, diseños, tanto a nivel estructural, de software, de infraestructura, incluso de gerencia en la toma de decisiones. En conclusión, tenemos entonces que básicamente el impacto de la incorrecta modelación se da debido a que no hubo una correcta información para la correcta modelación de las galerías que posteriormente garantizarían la autosostenibilidad del proyecto entregando el mineral necesario a la planta para convertir ese mineral en oro y obviamente se diera la retroalimentación económica a la venta de ese producto. Eso es todo. Aquí finaliza mi intervención y el análisis del estudio de caso de cuál fue el impacto que tuvo en el proyecto de Minas de Santa Cruz una incorrecta modelación y diseño de unas galerías.